Jennifer, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, hija. A ver. Poco a poco nos vamos uniendo todos. Me alegra mucho. En tercera de secundaria, por ejemplo, les comento, ya hemos logrado que todos sus compañeros estén presentes. Ya todo el salón está presente. Acá en cuarto, quinto también faltan solamente algunos de sus compañeros. Estamos alegres de que poco a poco se estén integrando. Buenos días, Heredia. Belén, buenos días. Angulo, ¿me puedes escuchar? Ángulo. Said, buenos días. Buenos días, Said. Buenos días, Miss. Buenos días, Belén. Bueno, creo que ya estamos todos, así que, bueno, falta Chamaya. Vamos a hacer un repaso mientras que su compañera Chamaya se va uniendo para el día de comenzar. Buenos días, Zapata. Miren, el día de hoy vamos a continuar con el tema de ecosistemas, hacer como siempre un pequeño repaso. Y en la siguiente clase, la siguiente semana, por favor, quiero que cada uno de ustedes vaya estudiando ya un nuevo tema, un tema que no le hemos tratado con tanta, ¿cómo decirlo? Con tanta fuerza, voy a decirlo. El tema de relaciones interespecíficas, hemos hablado, por ejemplo, Zapata se acordará muy bien, fue tema de exposición de ella, el tema de la simbiosis, el mutualismo, comensalismo. Sí, son ciertos tipos de términos que por favor voy escribiendo en la pantalla y van leyendo acerca de ello para que la siguiente semana no estén perdidos, como se diría. Sí, voy a escribir en la pizarra, por favor. En la pizarra, voy a escribir en el chat. A ver, simbiosis, el tema de comensalismo, amensalismo, bueno, de depredación, que también se va, neutralismo también, etcétera. ¿Sí? A ver, vamos a comenzar entonces. Me disculpen, estoy mandando el por chat de privado. Ya. Habíamos hablado en la clase pasada acerca de los tipos de ecosistema. A ver, alguien que me pueda decir de repente qué es un ecosistema. De repente, a ver, ¿a quién? Jennifer, por favor, si me pudieras definir qué es un ecosistema. Jennifer, puedes hablar, puedes escribir, como desees, hija. A ver, le cedo la palabra a Heredia entonces. Por favor, hablen. Heredia, ¿qué es un ecosistema? Hemos hablado como 3, 4 clases de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de especies de una área, o sea, de un hábitat, algo así. Ya, a ver, ordenemos las ideas. A ver, Belén, a ver, tú, Belén, dime, a ver, Es el lugar donde habitan ciertas especies o seres vivos. Por ejemplo, en la natural viven animales, plantas, y en la ciudad viven personas y animales, por ejemplo, domésticos. Ya, Y en los perfecto. artificiales, A ver, no dime, me acuerdo. Ketty. Sería una comunidad de seres vivos
y un medio natural donde ellos habitan. Correcto, correcto. Muy bien, entonces estamos completando, me disculpan entre todos la idea. Recuerden que cuando hablamos de ecosistema, hablamos de los dos componentes. No solamente hablamos de los seres vivos que habitan un lugar, un hábitat, sino que también hablamos del mismo espacio en el que se encuentran. Por eso decimos, y repito, y acuérdense que un ecosistema está formado por el biótopo, es decir, el medio que no tiene vida, y la biocenosis, ¿no? Que son los animales que habitan ese lugar. Entonces, siempre, por favor, mencionando a los dos componentes. Entonces, podemos definir el ecosistema, es una, el ecosistema, Diana está aquí, está entrando. El ecosistema es un sistema biológico que involucra a los seres vivos que habitan un determinado espacio y a la relación que ellos tienen con y a la relación que ellos tienen entre sí y el hábitat que habitan, ¿no? Una definición sencilla, mencionando siempre que son dos componentes, repito, uno que no tiene vida y otro que tiene vida. Rigby, ¿me puedes escuchar? Acabas de entrar, Rigby, ¿me puedes escuchar? Sí, te puedo escuchar. Ya, hijo, me preocupaba. Creo que estás teniendo problemas con tu internet, ¿cierto? ¿O no? Creo que sí, me disculpan, pero creo que algunos de ustedes están teniendo problemas con el internet. Me avisan en todo caso para estar atentos. Muy bien, habíamos hablado de los dos tipos de ecosistemas, ecosistema natural y ecosistema artificial. El ecosistema natural, hola Adrián, buenos días. El ecosistema natural es aquel pues que lo observamos de forma natural en el medio ambiente. Por ejemplo, el ecosistema de Machu Picchu, podemos decir de Que ya se repente. encontraba creado. Claro, que está naturalmente ahí, ¿no? Que el hombre no ha tenido que intervenir, ¿no? La selva, no sé, ecosistemas que son naturales, su mismo nombre lo dice. Y un tipo de ecosistema llamado artificial, que es aquel que el hombre ha intervenido en él. Por ejemplo, la ciudad, Como los parques. Correcto, correcto. Los parques. Correcto. Esta ciudad en la que ustedes habitan no es un ecosistema de tipo artificial, puesto que el hombre no lo ha tenido que crearlo en cierta forma. Es como la selva en concreto. Correcto, correcto. Entonces, continuemos. Jóvenes, ¿me escuchan bien o están escuchando un ruido de fondo? En su cada vez que hable se escucha como un ruidito raro. Al fondo, ¿cierto? Ya, a ver, voy a tratar en todo caso de alejar esto. Ya está, jóvenes. Espero que se escuche menos. Entonces, vamos a continuar. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que el ruido no se escuche tanto. Miren, cuando hablamos de un ecosistema a nivel de ecología, vamos a hablar primero de la mínima unidad de la cual nos vamos a basar en este tema, que es el organismo. Porque si bien ustedes saben, la biología va a estudiar desde las células se agrupan, forman tejidos, luego órganos, luego sistemas, eso lo sabemos desde primero de secundaria. En este capítulo vamos a iniciar desde el organismo, por ser el tema pues ecología, ecosistemas, ¿sí? Vamos a ver que los organismos cuando se juntan me forman una población, por ejemplo, cuando diferentes individuos de lobos se juntan van a formar la población de lobos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una población es un conjunto de animales, de plantas, de la misma especie. Muy bien, cuando estas poblaciones se juntan, población de lobos, se junta con la población de conejos, se junta con la población de árboles, van a formar una comunidad. Y cuando estas comunidades se relacionan con el medio ambiente en el que se encuentran, se va a formar pues el ecosistema, ¿cierto? Habíamos dicho, muy bien, me alegra que te acuerdas, Adrián. Muy bien, ahora habíamos dicho que al conjunto de todos los ecosistemas que encontramos en el planeta, le podemos atribuir un nombre. ¿Cuál es el nombre?
que me menciona todo el conjunto de ecosistemas del planeta. Por favor, Heredia, por favor, respóndeme. ¿Cómo se le denomina el conjunto de ecosistemas del planeta? ¿Está en la diapositiva? Heredia, de repente, ¿quién? Zapata, por favor. Si podrías ayudar a tu compañera. ¿Me puede repetir la pregunta? Al conjunto de ecosistemas de un planeta, del planeta Tierra, ¿cómo se le denomina? Al conjunto de ecosistemas de un planeta, ¿cómo se le denomina? ¿Biodiversidad? Uy, estamos mal. Estamos mal. Cuando dijiste el material, A ver, Belén, por favor, sálvanos. Materia. Dios mío. No. ¿Me repite también la pregunta? Me asusto con sus respuestas. Por favor, ¿Me repite la pregunta? ya. A ver, vamos a. Ah, me Sí, escucha. repíteme la pregunta. Es que aquí mi internet es un poquito malo. Creo que todos están teniendo el mismo problema. Creo que están con el internet lento. Es lo que pasa es que... Angulo ha hecho acto de presencia, ha respondido. Angulo, qué bueno que te hayas integrado. Sí, Rayos. correcto, Angulo. Ecósfera. Les repito, al conjunto de ecosistemas del planeta, ecosistemas, como se acuerdan, un ecosistema habla de un sistema biológico formado por los animales, las plantas que habitan un lugar, junto con el mismo lugar en el que habitan. Ese es el ecosistema. Al conjunto de ecosistemas del planeta se le denomina la ecósfera, ¿sí? Por favor, acuérdense de eso, es una pregunta muy recurrente en los exámenes. Por favor, este tema bien claro, ¿qué es una población? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es la ecósfera? Continuemos entonces. Vamos a hablar, como habíamos hecho la clase pasada, vamos a hablar acerca de una población. Cuando hablamos a nivel de ecología, a nivel de ecosistemas, voy a hablar como la primera unidad, aparte del individuo, la población. La población, que es un conjunto de animales, un conjunto de plantas de la misma especie, estará caracterizada por dos cosas. Repito, por algo llamado hábitat y por algo llamado nicho ecológico. Son dos características de una población. El hábitat, como tú bien sabes, el hábitat es el lugar que habita una población, está en la diapositiva, y el nicho ecológico es la función que desempeña esta población en el ecosistema. Como tú bien sabes, y como lo hemos dicho en la clase pasada, debemos de tener mucho cuidado de que en un mismo ecosistema no encontremos animales, por ejemplo, que realizan la misma función, ¿cierto? A ver, ¿quién me puede ayudar? Siento que no me están entendiendo esta parte de nicho ecológico. Por favor, ¿quién está? A ver las diapositivas, ¿quién está? Por ejemplo, un perro recién nacido toma leche y cuando crece ya comienza a comer carne, diferentes cosas, etcétera. Claro, correcto. Entonces, esa es, por ejemplo, la forma en la que ellos se nutren. Pero, por ejemplo, ahí menciona, ¿no? Voy a leer las diapositivas. En las diapositivas menciona cómo los renacuajos, en esa época de su ciclo vital, en esa etapa de su ciclo vital, son herbívoros, ¿sí? Algunos de repente pensarán, ¿cómo va a ser esa una función? Sí, la función de herbívoro, porque en un ecosistema debe de haber algunos animales que cumplen la función de herbívoros, otros que cumplen la función de carnívoros y así, etcétera, para que se forme, como ustedes bien saben, una cadena trófica. Por si ustedes no recuerdan, la cadena trófica
es aquella que se da cuando pues un animal va obteniendo energía a partir de otro, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Es un tema ya más de primaria, a decir verdad, pero no quiero tampoco hacerlo sentir mal, ¿no? Si es que no se recuerdan, díganme, lo hacemos en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Habíamos hablado, nicho ecológico es la función que tiene cada población. Entonces, la función del renacuajo en un momento de su vida es ser herbívoro. Acá colocamos bien rápidamente que el nicho ecológico, por ejemplo, de un tigre, o de, me disculparán, se me va y se me viene el nombre, por ejemplo, de un león voy a colocar, el nicho ecológico de este, pues, es ser un depredador. La función que él cumple es ser depredador, es ser carnívoro. Es la función que cumple en el ecosistema, en la cadena trófica, ¿sí? Entonces, hablamos mucho en la clase pasada de que un mismo animal, por ejemplo, un anfibio, una rana, puede tener en un ciclo de su vida una función, un nicho ecológico, y cuando pasa su etapa adulta va a cumplir otra función. Por ejemplo, el renacuajo en sus primeras etapas del ciclo biológico Comería algas. es herbívoro, correcto. Y cuando este renacuajo pues pasa a otro ciclo vital, se convierte en carnívoro, ¿no? ¿Come mosca? Correcto, sí. Puede también consumir cierto tipo de animales, correcto, insectos, demás. Sí, entonces vamos viendo cómo poco a poco hay diferentes nichos biológicos que vamos a observar en la naturaleza. Por ejemplo, acá también menciono a las cebras, a los ñus, no sé si es que ustedes sabrán qué son los ñus, ¿sí? Que son más que nada, bueno, sirven como alimento de los depredadores, ¿sí? Entonces, continuemos. Acá lo que resalto y lo que siempre voy a resaltar, acuérdense siempre que en un ecosistema se debe de buscar, ¿qué cosa? Un equilibrio. Y es por ello de que el mismo ecosistema va a buscar que la competencia que se dé entre ciertos tipos de poblaciones se reduzca, ¿no? La competencia, por ejemplo, en un ecosistema no es tan beneficiosa. Lo ideal es que por cada ecosistema haya un solo tipo de población cumpliendo esa función. Por ejemplo, si encontramos en un mismo ecosistema a un león que cumple la función de ser carnívoro y también encontramos de repente a las llamadas hienas, pues entre los dos van a competir porque tienen la misma función, son carnívoros ambos. Van a competir en ese ecosistema y de esa competencia pues puede surgir, por ejemplo, un desequilibrio, como les comento yo. Usualmente, por ello les repito, las competencias se suelen evitar en los ecosistemas. Continuamos entonces. Ahora, si vamos a hablar de una población, vamos a hablar de que esta tiene diferentes tipos de distribución, ¿cierto? Esto lo hemos hablado el año pasado con ustedes. A ver, Chinchay, ¿me puede escribir, por favor, escribir o hablar, decirme cuáles son los tipos de distribución? ¿Cómo se distribuye una población en un ecosistema? Tipos de distribución. Chinchay, hija. Chinchay, ¿no tienes audio de repente? Heredia, ¿me escucharás? ¿Estará bien tu internet ahora? ¿Podrías decirme los 3 tipos de distribución de una población? Por ejemplo, los perros están en manadas, los humanos están son como los embrios, están así en casas, y las aves vuelan donde quieren. Muy bien. A ver, dime, Heredia, dime, te escucho, hija. La agregada, agrupada, regular y aleatoria, el al azar.
Perfecto. Encontramos 3 tipos de distribución. Al azar, agregada y uniforme. 3 tipos de distribución en una población. Al azar, como ustedes ven en la diapositiva, habla acerca de cómo, por ejemplo, el comportamiento, la distribución de una población de aves, ¿no? Cuando las aves se distribuyen en su hábitat, por ejemplo, en el cielo de Carmen de la Legua, pues estas suelen tener un movimiento al azar, ¿cierto? Se distribuyen de un lugar para el otro, ¿no? No hay un patrón. Otro tipo de distribución es el que siguen, por ejemplo, las manadas, que es un tipo de distribución agregada. Como ustedes sabrán muy bien, hay ciertos tipos de animales que suelen siempre parar en manadas, es decir, en grupos. Yo, por ejemplo, siempre que veo esta distribución agregada, pues yo me acuerdo de las películas de la Era del Hielo, ¿no? Ustedes, como bien sabrán, en la Era del Hielo se comenta mucho, y yo siempre recuerdo, de que comentan mucho que los mamuts suelen caminar o suelen moverse en manadas, ¿cierto? Sí. Esta es una distribución de tipo agregada, es decir, no se distribuyen de uno en uno, sino en conjunto. Es una distribución de tipo agregada, las manadas. Ah, y por último tenemos el tipo de distribución uniforme, ¿cierto? Que como ustedes ven en la diapositiva, este tipo de distribución, que es como si estuviéramos distribuidos en filas y columnas, es la distribución de tipo uniforme, la cual la podemos observar, por ejemplo, en los sembríos, ¿no? Cuando ustedes siembran, no sé si es que alguno de ustedes tendrá de repente un abuelito, o algún tipo de familiar que tenga su chacra. Yo, por ejemplo, he vivido eso con mis abuelos. Cuando los iba a visitar, yo sabía perfectamente que cuando Mis ellos... hermanos y mis abuelos tienen su granja. Así mira, tienen qué bueno Refi. Yo me acuerdo mucho de eso. Cuando yo iba a la sierra, yo veía cómo mis abuelos, mis tíos, a la hora de sembrar, distribuían, ¿no? Cada cierto espacio distribuían las semillas. Y ese tipo de distribución uniforme, pues ustedes, por ejemplo, pueden notar perfectamente que es una distribución de tipo artificial. Naturalmente, la distribución uniforme no se da en cantidad. La distribución uniforme más que nada es de tipo artificial. El ser humano suele hacer una distribución uniforme de sus cosechas, de sus sembríos, me disculpan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo observamos esos 3 tipos de distribución. A ver, para ver si alguien está atento, está captando. Chinchara, recuerda que todavía no me está respondiendo. A ver, Jennifer, por ejemplo. La población de ciudadanos del distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, ¿qué tipo de distribución sufre? ¿Al azar, agregada o uniforme? La de Carmen de la Legua. La población de seres humanos de Carmen de la Legua. A ver. Uniforme. Said, muy bien. Said rápidamente me ha respondido. Sí, uniforme. Podríamos decir que cumple el estándar de uniforme también, Jennifer, muchas gracias. Puesto que, como ustedes saben, nosotros, si bien no nos distribuimos exactamente como si estuviéramos, como se observa en un sembrío, pues tú observas cierto tipo de parámetro, ¿no? Hay una pista, hay una vereda, nos distribuimos en cuadras, entonces nosotros nos encontraremos en cierta forma en una distribución uniforme, que es más que nada artificial, ¿no? Correcto, entonces creo que se ha entendido. Sigamos entonces. Acá, por favor, jóvenes, vamos a hablar de cómo una población va creciendo en número o va disminuyendo en número. ¿Sí? A ver, por favor, si me pudiera ayudar. ¿Quién? ¿A quién le digo? Garcés, por favor, ¿me puedes escribir o puedes hablarme?
cuáles son los factores que cambian el crecimiento, que cambian el número poblacional, me disculpas, que ya sea lo aumentan o lo disminuyen. ¿Qué tipo de factores afectan el número de individuos que tenga una población? ¿Lo ven en la diapositiva? Dígame, por favor, joven Garcés. De repente, Adrián, ¿tú me puedes ayudar? Están en la diapositiva, son 4. Voy a señalar uno. ¿Puedes ver cuál estoy señalando, hijo? ¿Puedes decirlo? Millo. Natalidad. Esta niña. Adrián he dicho. A ver, Adrián, por favor. Si no es el joven Adrián, de repente... Uy, disculpen. ¿Me puede ayudar el joven... A joven Garcés ya le dije, pero me disculpan. Al joven... ¿Quién? Al joven Angulo. A ver, Angulo, por favor, ¿cuáles son los 4 tipos de factores que ayudan o que, me disculpan, hacen variar a la población, al número poblacional? Muy bien, natalidad. La natalidad, sí, Jennifer, estamos contentos de que el joven Angulo haya podido conectarse. Por si no se han dado cuenta sus demás compañeros, es la primera clase en la que el joven está con nosotros, nos alegra mucho. Esperamos que todos los demás, sus demás compañeros puedan irse conectando a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, natalidad. Como tú sabes, el número de individuos en una población puede variar, uno, por la natalidad, es decir, por el número de individuos nuevos que vayan naciendo. Si hablamos el número de natalidad, por ejemplo, de la población de Carmen de la Legua, hablamos de cuántos individuos nuevos, cuántos niños, cuántos bebés están naciendo de repente de forma diaria, de forma mensual, de forma anual. Natalidad, entonces, es el primer factor. Ya. ¿Cuál es el siguiente factor? Natalidad, el número de nacimientos. ¿Cuál es el siguiente factor? A ver, me están respondiendo. Mortalidad, perfecto. Son los 2 factores más conocidos. La natalidad, el número de nacimientos, y la mortalidad, el número de decesos, ¿cierto? La población de Carmen de la Legua va a cambiar en el número de individuos que ésta tenga, pues puesto que van a nacer nuevos seres humanos en los hospitales, y otros van a morir, van a fallecer. Muy bien. Por ejemplo, ustedes cuando vean, lamentablemente por esta enfermedad que nos afecta a todos a nivel mundial, que la tasa de mortalidad, es decir, la tasa, el ritmo de mortalidad, disculpan, que se tiene... La gente que tiene una edad avanzada. Correcto, la tasa de mortalidad va a ir aumentando, ¿cierto? El porcentaje de personas que vayan falleciendo por esta enfermedad va a ir aumentando. Entonces, muy bien, esos son los 2 tipos de factores más conocidos. Y tenemos a los otros 2, en los que no hablamos de muerte o nacimientos, sino hablamos de la salida de individuos o la entrada de individuos. A ver, a la salida de los individuos de una población, ¿cómo le llamamos? Cuando tenemos una población de seres vivos, por ejemplo. A ver, díganme. Inmigración, Miss. Inmigración, ¿qué será, hija? A ver, dime, ¿inmigración qué es? ¿La salida o la entrada de nuevos individuos? ¿O no? ¿La salida? No, es la entrada, es la incorporación de nuevos individuos a la población. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? A nosotros
nos denominan, pues, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Cuando a una persona viene o entra a una población, ingresa a una población, se le llama inmigrante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la inmigración, es el proceso que se lleva a cabo. Cuando un individuo ingresa a esta población, inmigración. Y cuando un individuo sale de esta población, se le llama la emigración. Repito, inmigración, entrada de nuevos individuos a la población. Emigración, salida de estos individuos de la población. ¿Sí? Entonces, diremos que la natalidad y la inmigración, estos dos, me van a permitir un crecimiento en la población. Pero la mortalidad, la cantidad de muertes, y la emigración, la salida de individuos, me va a generar un decrecimiento en la población, es decir, una disminución del número poblacional, ¿cierto? Muy bien, a este cambio del número de individuos de una población se le denomina la dinámica poblacional, es decir, cuando por estos 4 factores van aumentando, van disminuyendo el número de individuos de una población, esa es la dinámica, porque hay un cierto tipo de cambios que se va dando, ¿no? Dependiendo de estos 4 factores. Continuemos entonces. Ahora, acá, disculpan, esta es una clase, ahí está. Acá, entonces, en el crecimiento poblacional, se usa la siguiente fórmula. Para tú saber si una población está creciendo o está disminuyendo, tienes que ver lo siguiente. Tienes que sumar la cantidad de natalidades, la cantidad de individuos que están naciendo. A eso le sumas la cantidad de individuos que están ingresando, la inmigración, y a eso le vas a restar la cantidad de individuos que van falleciendo, que van perdiendo la vida, la mortalidad, y le vas a restar la cantidad de individuos que van a emigrar. ¿Sí? ¿Han visto esta fórmula antes? Es muy conocida. Y repito, es un tipo de fórmula de examen de admisión, es muy conocida. Por favor, ténganla mucho en cuenta. Si tú quieres saber si una población está aumentando de tamaño, está aumentando en su número de individuos o está disminuyendo, vas a sumar la natalidad con la inmigración y a esos dos le vas a restar la mortalidad y la emigración. ¿Sí? Esa es la fórmula de crecimiento poblacional. Ahora, ya creo que esto es el último tema que vamos a hablar a nivel de población. Solamente vamos a hablar puntualmente, porque este tema ya lo hemos hecho antes. Y también porque, por lo menos por el momento, no es tan urgente el tocarlo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la población humana, cómo la población humana ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿cierto? Como tú bien sabes, en la diapositiva estoy colocando acá un gráfico que se usa mucho a nivel de estudios poblacionales. También te lo he presentado, como repito, el año pasado. Acá toman los siguientes factores, ¿no? El factor de la edad que tenga esta población, el número de habitantes que tenga la población y el sexo, ¿cierto? Si es femenino o masculino. ¿Te acuerdas de ese gráfico? ¿Alguien se acuerda? Heredia, ¿te acuerdas de este gráfico? Heredia, Zapata, ¿se acuerdan de este gráfico? ¿Se acuerdan de cómo hemos sufrido con este gráfico? Eso no era lo que veía la cantidad de personas de tal edad a tal edad y todo eso. Correcto, sí, correcto. Mediante este sencillo gráfico yo puedo hacer un estudio poblacional. Vamos a ligarlo a la población humana, pero yo les comento, yo cuando estudié biología, ecología, yo usé esta tabla en otros tipos de especies, no solamente en la especie humana. Bueno, ahí no hablamos de género, por ejemplo, en plantas
Lógicamente que no podemos hablar de género, ¿no? Pero, o de sexo, me disculpen, pero en los demás sí podemos tomarlo en cuenta. Entonces, muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Recuerden ustedes, vamos a usar con este gráfico, vamos a usarlo con 3 tipos de factores: intervalo de edad, el número de habitantes y el sexo que tenga esta población, por ejemplo, la población humana. ¿Esto sí se acuerdan? Vamos a pasar de repente, los nombres se pueden confundir ahora. Vamos a pasar, por ejemplo, a esta diapositiva en la que mostramos cómo estos gráficos me permiten estudiar a las poblaciones que ha tenido, bueno, el Perú en los años de 1993, en el 2007 y en el 2017. Tú, como bien sabes, el número de habitantes de Perú ha ido aumentando, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, el número me disculpan, cuando estaba en el colegio, el número de habitantes de Perú era de 24. Yo siempre escuchaba a mis profesores, el Perú tiene 24 millones de habitantes. Actualmente, jóvenes, ¿cuántos habitantes tiene el Perú? Sabrán, ¿cierto? A ver, díganme quién. Era 24 algo, no me acuerdo cuántos eran, pero empezaba con 24. ¿Quién sabe? Muy bien, Said. Actualmente tenemos 30, 31 millones de habitantes. Inclusive, correcto, también se puede hablar, a decir verdad, se tiene que hacer un nuevo censo, pero estamos hablando de 30, 31 millones de habitantes. 34 millones. Ah, mira, es el nuevo censo que ha salido, Jennifer. Pero para que más o menos sí, Adrián, es para que más o menos ustedes sepan, no vaya a ser que les pregunten algún día, me digan, el Perú tiene, no sé, 100 millones de habitantes, por favor. Alguien, y yo espero, por favor, hablar de esto en la siguiente clase también. Ustedes sabrán la cantidad de habitantes de ciertos países latinoamericanos, ¿cierto? Ah, ya, Jennifer. Miren, Jennifer me dice que se habla en el año 2018 de un censo de 33 millones de habitantes. Perfecto. Por ejemplo, les comento, ¿cuál es uno de los países que tiene menor cantidad de habitantes? Creo que todos sabemos que es Uruguay, ¿cierto? Ustedes saben, Uruguay es un país que se supone que es uno de los países latinoamericanos con la menor cantidad de habitantes. Nosotros seremos pues unos 4 veces más, tendremos una cantidad de 4 veces el tamaño poblacional de Uruguay. Continuemos entonces. No, el país con menos personas del mundo es Tuvalu, con 11.000 habitantes. Ah, mira, yo pensaba que en mi época decían lo mismo del Vaticano. Se decía que el Vaticano era el país de menor cantidad de habitantes. A ver, continuemos, jóvenes, que nos queda poco tiempo, ya se va a acabar la clase. Entonces, rápidamente ustedes van a recordar cómo esto se sigue a nivel mundial, por favor. A nivel mundial ustedes van a ver, o bueno, a nivel latinoamericano, me disculpan. A nivel Latinoamérica tú vas a ver cómo la población ha ido cambiando. Antiguamente, como tú bien sabes, la cantidad de personas que llegaban a edades de 70, 75 años era muy poca. Hoy en día, gracias a las vacunas, gracias a la tecnología a nivel médico que se está desarrollando, las personas van gozando de mejor salud y van llegando a estas edades más fácilmente, ¿no? Antes, pues por cuestiones de, como repito, falta tecnológica, pues no podíamos llegar a esas edades. Antes los soldados en la Segunda Guerra Mundial, cuando se rompían algún hueso o algo, no querían ir al médico, porque si no se les infectaba, ahí morían. Ellos preferían sanarse por sí mismos. Muy bien, de repente, de esa clase nos ha quedado chicas jóvenes, pero como ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial nos ha permitido, sí, el descubrimiento de ciertos tipos de cosas que utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ciertos tipos de fármacos que antes no se usaban, se han descubierto en la Segunda Guerra Mundial por necesidad misma de curar a los soldados que necesitaban la curación de ciertos tipos de heridas. Entonces,
En la siguiente clase vamos a hablar mucho sobre este tipo de pirámides poblacionales. Por favor, vayan estudiando, lean acerca de esto. Esta gráfica también tenemos que estudiarla la siguiente semana. Tienen que saber qué está sucediendo con la población de China,